Bienvenidos a Entre Líneas. Yo soy Carla y en esta ocasión vengo a platicarles sobre La vegetariana de Han Kang. Han Kang es una escritora surcoreana que ganó el Premio Nobel de Literatura en 2024 por esta novela. Y la novela trata sobre una mujer que a partir de sueños perturbadores se vuelve vegetariana y cómo su vida cambia radicalmente a partir de esto. Bueno, pues para darles un poquito de contexto, la novela está situada en Seúl. Si bien es sabido que Seúl es una ciudad muy moderna, muy tecnológica, también es una ciudad muy tradicional. Esto quiere decir que todavía se les exige a las mujeres estos roles de obediencia, de cuidados, de maternar, y a los hombres de ser proveedores y que básicamente no pueden llorar, que no pueden sentir. Y esto hace, obviamente, que sea una sociedad que tiene problemas de depresión y de salud mental y que también no son tomados tan en serio. También se rigen por normas muy tradicionales en la familia, donde tienen que obedecer sí o sí a sus padres, donde todavía el patriarcado está muy marcado por estas jerarquías donde el papá o el esposo pues están a cargo de todo este rol familiar, donde a las mujeres se les exige obediencia, estar en silencio, ser madres discretas, o sea, básicamente como que no a tener una voz propia. Y también tienen alta exigencia en tener como una familia, justamente una imagen pública buena, y tener mucho éxito en el trabajo, y desde muy pequeños también es muy sabido que su nivel escolar es alto, entonces cada vez se les exige más y más para lograr este éxito académico, y estos niños pues crecen con mucho estrés y a veces no saben ni cómo sacarlo. Entonces la novela empieza a partir de esto, de criticar esto, cuando alguien ya no quiere permanecer a estos roles y qué es lo que va a pasar. En muchas sociedades también, pues un hábito que tenemos es compartir la comida, y la comida a veces es un símbolo de unión, de amor, de cocinarle a los que queremos, pues también esto es como de cuidados, y justamente Seúl, pues muchos de sus platillos se hacen con carne. ¿Y qué pasa cuando alguien en este entorno familiar decide ser vegetariano? Pues ya no va a compartir las mismas tradiciones y es juzgada por esto, por tomar esta decisión. Al principio tenemos a nuestra protagonista, que ella a partir de sueños dice, ya no puedo comer carne, ¿no? Y la gente es como de, bueno, pues no importa, se le va a pasar, tal vez se siente mal. Pero, ¿qué pasa cuando esto no es así? Ella dice que, bueno, nos platican en la novela que oler carne la perturba, que está mal, se siente mal, y lo va a llevar al extremo. Pero recordemos que vivimos en una sociedad donde se le tiene que obedecer a los padres. Y nuestra protagonista colapsa cuando sus padres le exigen que tiene que comer carne, donde le piden perdón al marido porque la mujer deja de cocinar platillos con carne. Entonces es como de, oye, estás mal alimentando a tu marido, tiene que comer mejor, tú también, ¿cómo no vas a comer carne? Y todos estos prejuicios alrededor de la comida, donde no lo entienden, es como nuestra protagonista se va a salir de las convenciones. Pero esto no es solo de alguien que deja de comer carne, sino es una crítica al dejar un entorno, un contexto donde es violento, donde no se te respetan tus decisiones, donde no puedes tener decisión sobre tu propio cuerpo, porque al exigirle comer simplemente carne es como tú no tienes voz y tienes que hacer lo que nosotros te decimos porque creemos que es lo mejor para ti. Y son situaciones violentas el no poder decidir uno mismo qué le gusta y qué no, qué puede comer o qué puede cocinar. Y esto viene también de una sociedad que ejerce presión para obedecer a nuestros padres. Y nuestra presión también a nuestro propio cuerpo, porque ellos se dicen, no, pues es que se derivan problemas donde no eres buena esposa, donde ya no vas a ser como una mujer, porque ya estás muy delgada y no se te nota tal vez que el cuerpo de una mujer, donde tu belleza se ve demacrada, también donde tal vez ya no vas a poder tener hijos, porque muchas mujeres cuando están muy delgadas a veces se les va el periodo y en esto pues no pueden tener hijos. Y el rol fundamental de una mujer en una sociedad muy tradicional justamente pues es tener hijos, seguir procreando, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa cuando ella dice no? Pues se va una parte de su identidad. También esta búsqueda de la libertad de nuestra protagonista es eso, donde se le respete, donde ella quiere ser libre y es lo que va buscando alrededor de toda la novela. Algo muy interesante de la novela es que está contada de 3 perspectivas y son solamente 3 capítulos. Es una de nuestra protagonista, su cuñado y su hermana, porque esta historia, cómo los atraviesa a ambos, cómo atraviesa 2 familias y también esta exigencia de ser buena esposa, porque al final cuando ella deja de serlo, donde ella colapsa y la internan en un psiquiátrico. Vemos cómo le afectó tanto su salud mental y el esposo decide abandonarla. Donde yo no esperaba esto de esta mujer, yo quería un matrimonio tranquilo, donde pudiera llegar a casa y me recibieran con un plato de comida caliente, donde pudiera presumir a mi esposa con mis jefes. Y al no tener esto, porque ella está pues en un colapso de su vida, donde ha perdido su identidad, donde no sabe a dónde se va a dirigir, es abandonada por su esposo. Pero algo muy curioso es que todos le aplauden y es como de sí, pues tú no tienes que estar con una mujer que no te da esto y hasta los padres le piden perdón por no haber educado a una hija que le pudiera dar todo a esto, a este hombre. Justamente vemos cómo la cordura pues se vuelve un tema tan delicado, como la marcan por estar loca y la internan. Justamente, y todo empieza por algo tan sencillo como es no quiero comer carne. Pero vemos que no es solamente eso, sino la poca empatía que se muestra hacia los problemas del prójimo, como vemos que ni su propio entorno no la comprenden, su familia. Tenemos también el caso de su hermana, que su hermana decide apoyarla en esto, la va a visitar al psiquiátrico, pero su familia también la abandona porque es como de, básicamente voy a ignorar que mi hija está loca y está mal, cuando en vez de apoyarla, no lo hacen y la abandonan. Es como de yo ya no me hago cargo, ella ya no es mi hija y deciden abandonarla. Vemos cómo esto es tan violento. Cuando una persona está muy vulnerable, en vez de apoyarla, darle nuestros cuidados, decidimos dejarla de lado porque ya no es provechosa para nosotros, ya no es productiva para la sociedad, ya no nos sirve como madre, como esposa, como hija y la abandonamos. También se viene esto del aislamiento social y esto es algo muy como en otras sociedades donde las familias a veces no se reúnen tanto porque o ya viven lejos o se van a las grandes ciudades, no como a ejercer su carrera, donde cada vez el trabajo a veces nos requiere más tiempo y dejamos tal vez nuestros gustos, nuestras relaciones personales de lado para cumplir con el trabajo y cómo poco a poco solo nos metemos en eso y perdemos de vista todo lo demás, lo que también es importante. Y una parte de cuidarnos a nosotros mismos es pues distrayéndonos, salir a divertirnos, leer, escuchar música, poder convivir con otras personas. Y muchas veces estos gustos se dejan de lado porque no hay tiempo, esa es la realidad. Y en una sociedad donde se te exige tanto y cada vez se te exige más y más, esto es muy complicado. Y lo vemos en esta novela, cómo ella se va transformando por esta búsqueda de la libertad, donde ya no le importa seguir estas normas, donde ella ya quiere que la entiendan, de decir, yo ya no quiero estar aquí, yo ya quiero ser libre. Y esto es algo que va dándose esta metamorfosis en ella. Porque esta metamorfosis no es literal, porque la novela nos dice, pues yo quiero ser una planta, pero no es como que literal ella quiera ser una planta, sino nos está diciendo que la representa esto de alcanzar otra forma, de alcanzar como la libertad, la pureza, la inocencia, dejar atrás la violencia que ejercen sobre ella, no porque las plantas representan pues la paz, la inocencia, el oxígeno, no, también algo hermoso, la conexión con la naturaleza, cómo a veces nos sentimos tan desconectados unos de otros y buscamos maneras de conectar. Justamente eso es ella algo que quiere hacer y al no ser entendida, ella busca esta libertad en la naturaleza, porque es donde pues ella la va a encontrar. Algo que justamente me gustó mucho de este libro es que no todo está como tan a la vista. A veces cuesta un poco de trabajo entender y yo también tuve que releer algunas partes porque no conocía tanto de la cultura surcoreana, de su historia, entonces tuve que informarme un poquito para poder entender un poco más sobre estas exigencias y cómo lo plasmaba la autora.
porque la autora también es una mujer y es una mujer que ha ganado muchísimos premios, pero justamente cada vez se le exige más y más. Yo creo que si la conocen, han visto que últimamente pues hay un boom de sus novelas. Yo creo que sacan novelas cada año, o si no es que más, porque yo la he visto ya muchísimo publicada ahorita y cada vez se le exige más para estar vigente, para que no perder como el hilo. Obviamente ya cuando ganas un premio tan importante como es el Nobel, pues crece la exigencia de lo que vas a escribir, ¿no? La gente está muy expectativa sobre lo que vas a decir después y cómo lo vas a decir. Entonces, ¿cómo recae en nosotros cada vez más y más exigencias? Y si no cumplimos con ellas, ¿cómo podemos perder a veces el apoyo? ¿Cómo tal vez o sentimos esta presión de no ser suficientes, el famoso síndrome del impostor, donde ya lo que vamos a hacer pues no es tan bueno tal vez como esta novela y sentimos que ya no queremos seguir escribiendo, nos dan bloqueos? Y esto es justamente lo que la autora quiere retratar en esta novela, cómo nos dejamos influenciar tanto por lo externo, por nuestra sociedad, por nuestro contexto, obviamente es donde nos desarrollamos, pero ¿qué pasa cuando queremos salirnos de esto? ¿Cómo va a reaccionar nuestro entorno? ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros mismos? ¿No? Y justamente les digo que la novela parte de esto, de algo tan simple como es dejar de comer carne y cómo afecta tanto unos a otros y todo lo que se desarrolla a partir de esto, todo lo que podemos como notar que nos afecta a partir de un hecho tan pequeñito tal vez. Espero que lean la novela, si ya la leyeron o han leído algo más de la autora, pues platíquenmelo y por aquí nos estamos viendo.